¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. 2 minutos quedan para que el reloj marque las 11 de la mañana. Estábamos pendientes desde las últimas 24 horas a qué hora podría comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar la decisión que ha tomado. ¿Se queda o se va? ¿Va a dimitir el presidente del Gobierno? Estamos pendientes, como digo, de recibir la señal que nos llega directamente desde el Palacio de la Moncloa para conocer lo que va a decir el presidente del Gobierno, presidente hasta hoy por lo menos. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues se abren fundamentalmente 4 escenarios. El primero podría ser mantenerse al frente del Gobierno pese a la causa judicial que está abierta a esta hora y con la que puede verse de alguna manera también erosionado políticamente, puede dejar el cargo y que el Partido Socialista trate de investir a otro candidato. Existe también una tercera posibilidad que puede ser someterse a una moción de censura para continuar como presidente o dimitir y convocar elecciones cuando finalice el margen legal para poder hacerlo, que como sabrán todos ustedes a estas alturas no podrá convocarlas antes del 29 de mayo. Tiene que pasar precisamente un año desde la anterior convocatoria electoral. Bueno, pues apurando estamos a punto de dar las 11 de la mañana. Son ya muchas las reacciones que hemos visto en las últimas horas. Vamos a mostrarles las de alguien que es la ministra de Trabajo, su socia en el Gobierno, como es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hemos podido escuchar la primera valoración, no sabemos si conocía ya la decisión del presidente o no, pero la vamos a escuchar. Bueno, sí, claro, somos un gobierno de coalición y por supuesto que hemos contactado y hemos hablado, nos hemos dado ánimo, cariño y le hemos trasladado al presidente toda nuestra empatía, toda nuestra... Bueno, pues nos vamos en directo hasta el Palacio de la Moncloa. Habla el presidente Sánchez. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto,
de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas, tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad,
el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. 9 minutos de comparecencia en directo desde el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez se queda. Pedro Sánchez se queda al frente del Gobierno de España. Han sido muchas las especulaciones de las últimas horas. Había quien aseguraba que iba a abandonar el gobierno, que se iban a convocar elecciones, que se iba a convocar una moción de confianza en el Congreso, pero Pedro Sánchez, una vez más, lo ha vuelto a hacer. Ha sorprendido a todos reafirmándose, ha ido a ver al rey a primera hora de esta mañana, pero había una clave también desde primera hora de la mañana y era que el rey iba a continuar con la agenda prevista. En fin, deshojada la margarita, ahora lo que se abre es el debate de cómo va a continuar la situación política de este país en el gobierno y en el Congreso de los Diputados, también el Senado. Ha dicho Pedro Sánchez, ha agradecido toda la movilización de las últimas horas, pero ha dicho que exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Ha pedido a la sociedad española volver a ser ejemplo. Ha dicho también que los males que nos aquejan forman parte de un movimiento mundial y que quiere mostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Ha hecho también alusión a su mujer, a Begoña Gómez. El presidente del Gobierno ha dicho que asume la decisión de continuar con más fuerza si cabe, que esto no va del destino de un dirigente particular, sino que se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país, ha dicho, necesita esta reflexión. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango contamine nuestra vida pública. Ha dicho también, entre otras cosas, que ha reflexionado sobre su continuidad en el puesto a raíz de la campaña de acoso contra su esposa que denunció el pasado miércoles. Y ha dicho también alguna cuestión más, ha dicho que no podemos confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación. Se ha preguntado si queremos esto para España. Ha dicho que su mujer y él saben que esta campaña de difamación no va a parar, que la llevan sufriendo los últimos 10 años, pero que esto no es lo más relevante. Lo más relevante es que Pedro Sánchez ha decidido seguir. Ha dicho que lo va a hacer con más fuerza, que solamente hay una manera de revertir la situación. Bueno, pues os hemos ido contando durante todo el fin de semana cómo estaba transcurriendo ese compás de espera hasta que conociéramos la decisión del presidente del Gobierno. La decisión ya la sabemos a esta hora. Pedro Sánchez continuará como presidente del Gobierno de España, pero en las últimas horas hemos visto concentraciones, hemos visto manifestaciones en distintos puntos del país, fundamentalmente la que se produjo antes de ayer y ayer en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, y hemos escuchado también las palabras de uno de los ministros más convulsos, de quien no tiene pelos en la lengua, de quien con un micrófono delante es capaz de dar su apoyo a Pedro Sánchez con esta claridad. Es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo. Es curioso, ¿no? Fijaos que ahora tenemos que cambiar a un presidente que tiene todos estos atributos, que habla inglés, que seamos los de la izquierda, los hijos de los trabajadores, los que podemos poner encima un currículum, una educación, una formación y una preparación para la vida de hoy, para el siglo XXI, y que los que han tenido todas las posibilidades no sean capaces todavía ni siquiera de chapurrear un poquito de inglés y pretendan ir a representar a nuestro país a los foros internacionales con un traductor al lado, cosa que ya no le pasa a ningún líder de ningún país del mundo. En fin, nos quieren hacer retroceder, ¿no?
Hoy es San Pedro Mártir, es el 29 de abril, estábamos pendientes de lo que fuera a decir el presidente y estamos pendientes también de lo que iban a decir precisamente los sindicatos, porque pasado mañana es 1 de mayo, es miércoles y de manera tradicional en el Día del Trabajo hay convocatorias. Han aprovechado los líderes de los dos principales sindicatos del país para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. Es evidente que el país clama porque el presidente continúe. Esta no es la situación adecuada para dar un paso de esas características. Hay un proyecto político, hay mucha gente en el país que está esperando que continúe. Pero en todo caso, hay que respetar las decisiones personales. Tenemos que acostumbrarnos a tener políticos humanos, que se visualicen qué estado de ánimo están. No somos máquinas, somos personas, y creo sinceramente que la presión, la indigna presión a la que han sometido a la familia de Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo no puede continuar, hay que atajarla en cualquier caso. Lo que ha ocurrido con el presidente del Gobierno, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas no es más que la expresión más elevada de unas determinadas estrategias jurídicas y mediáticas que llevan operando en España desde hace ya unos cuantos años. Estrategias que se han dedicado a montar instrucciones judiciales que luego eran archivadas contra responsables políticos de los partidos de izquierda, contra personas que incluso han abandonado la política, contra la financiación de Podemos, contra muchos elementos que se han quedado en agua de borrajas, pero que han generado un clima irrespirable en España. Son las 11:15 de la mañana y esta es la señal que nos llega ahora en directo, pero desde el Parlamento de Navarra. Tradicionalmente, ya saben ustedes, se lo contamos en nuestros informativos, todos los lunes se celebra la reunión de la mesa y junta de portavoces del Parlamento. Bueno, pues en estos momentos escuchamos en directo desde allí a la portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti. Esperando las primeras reacciones de los populares. Sí, con esta decisión de Pedro Sánchez, los populares consideran que se refuerza su tesis. Ellos desde el primer momento han hablado de estrategia política. Por último, recordar que el jueves llevamos una moción al Pleno para el control de la inmigración ilegal y en contra de la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, si no, pues buenos días. ¿Perdón? ¿Por qué motivo presentan esa instancia para conocer los requisitos? Sí, esta instancia, si recordáis, a nosotros se nos acusó de no asistir a las comisiones y a la actividad parlamentaria. Entonces nosotros hicimos un estudio de quiénes iban y tal. Entonces en nuestro caso en concreto habíamos faltado solamente al 10% de las comisiones que teníamos asignadas, que somos los parlamentarios que más comisiones tiene asignadas. En el total tienen todas las mismas, pero nosotros somos 2, con lo cual el justificar que hayamos faltado a 10... Bueno, pues no sabemos hasta ahora, Maite Nosti, la portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, ha valorado esta decisión de Pedro Sánchez, que ha anunciado que va a continuar al frente del Gobierno. Bueno, nosotros vamos a parar aquí este avance informativo y a partir de las 2:30 Blanca Baseano les contará en directo todas las reacciones. Queda toda la mañana por delante, nosotros vamos a estar muy pendientes y a partir de las 4 les vamos a ofrecer un programa especial en directo sobre la situación en la que queda el país, la situación en la que queda la presidencia del Gobierno, la decisión que ha tomado Pedro Sánchez después de 5 días de reflexión. Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del Gobierno de España. Muy buenos días.